A ver, nos confirma si podemos hacerlo por este medio, asambleísta. Sí, 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 por este medio, estimada Fan. Perfecto. Vamos a aprovechar los minutos que nos restan, asambleísta, para un poco comentar lo ocurrido el día sábado, que era previsible, ¿no? Eso se había comentado mucho, se había dicho que sí se tendrían los votos para aprobar el informe que realizó la Comisión de la Verdad. Pero ha tenido varias objeciones, se habla de que tendría tendría un respaldo político, pero no una validez jurídica, como para un poco explicarle a la ciudadanía asambleísta el trabajo que se hizo desde la comisión, eh, la, la investigación, los documentos, que ahora luego pues tendrá que ir al CAL y luego a la Corte Constitucional. Muchas gracias, estimada Fanny. Gracias por el espacio. Un abrazo para usted y para toda la ciudadanía de mi querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. La comisión, una vez que se aprobó la creación de esta comisión a la cual presidí, vino realizando un trabajo muy exhaustivo, recabando elementos probatorios que se requirieron a diferentes instituciones públicas como el CEDCOT, como la Fiscalía General del Estado, como la Contraloría General del Estado, entre otras comparecencias también que se recibieron. Y ahí hay que hacer un énfasis que este informe tiene carácter subjetivo porque se establece responsabilidades políticas, no responsabilidades penales. Cuando se establece responsabilidades penales a través de la justicia ordinaria, ahí tienen carácter objetivo. Pero acá, siendo la responsabilidad política que surge de los hechos, ejecutada por un servidor público, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que quien tiene la confianza, quien recibió la confianza, ha perdido precisamente esa confianza que le entregaron sus mandantes, la responsabilidad política, y eso yo quiero explicarlo muy ampliamente porque parece que hay una confusión y quienes defienden al gobierno intentan también confundir a la ciudadanía, decirles que la responsabilidad política no se tiene ilícitas, sino lícitas, y no descansa sobre criterios de legalidad, sino de oportunidad, y no persigue castigar a un culpable, porque quien castiga a un culpable es la justicia ordinaria. Lo que persigue es ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de los gobernados y establecer sanciones políticas, en este caso, lo que determina el 129, numeral 1 y numeral 2, que se proceda con la censura y la destitución del primer mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, por haber incurrido en delitos en contra de la seguridad del Estado, haber permitido que el narcotráfico y la mafia albanesa coopten el Estado, y también el 129, numeral 2, delitos en contra de la administración pública, permitió que se instaure una estructura criminal en las empresas Encoselet, Cenel, Floped y Petroecuador, y con los elementos probatorios que reposan en la comisión, solicitó al Pleno de la Asamblea se apruebe que este informe sirva como elemento probatorio, porque lo que procede ahora es presentar ya la solicitud de juicio político. El informe no va a la Corte, el informe es un sustento para que el presente el juicio político pueda tener estos elementos probatorios, incorporarlos en la solicitud de juicio. Cuando presente esta solicitud, sea el CAL el que califique, y posteriormente, una vez que el CAL dé paso a esta solicitud, envía a la Corte Constitucional, y la Corte en un tiempo de 6 días revise esta solicitud. Y ahí hay que aclarar que la Corte tan solo puede revisar elementos de forma y no de fondo, porque así también lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Cuáles son los elementos de forma para que la ciudadanía sepa? Son, primero, que se cuente con 46 firmas de respaldo. Y lo segundo es que lo que se invoque para solicitar el juicio político tenga concordancia con lo que dice el 129, numeral 1 y 129, numeral 2. Y después que la Corte dé su dictamen de admisibilidad, la Corte regresa esto a la Asamblea Nacional, y el presidente de la Asamblea Nacional tiene que remitirlo de manera inmediata a la Comisión de Fiscalización, tanto la solicitud de juicio como el dictamen de la Corte y los documentos de sustento que se hayan presentado en esta solicitud de juicio, y de ahí se abre ya pues el proceso de sustanciación, de presentar las pruebas de cargo, descargo, entre otros, y después de esto remitirán al Pleno para que el Pleno ahí pueda decidir si se procede o no con la censura y destitución del primer mandatario. Esos son los pasos, como le digo,
existen suficientes elementos probatorios y por tanto también se asocia en la recomendación que se aprobó tanto en la comisión el día miércoles como en el día sábado, se solicita que esto se remita a la brevedad posible a la Fiscalía General del Estado para que estos elementos que reposan en el informe también sirvan como elementos de cargo en la investigación del caso Encuentro. Se ha solicitado que se envíe tanto la información que es libre como la información que se recibió con la reserva. Es más, acabo de firmar en este momento un documento enviándole al presidente de la Asamblea que el día de hoy remita a Fiscalía todo lo que se ha recabado para que Fiscalía tenga también esto como un elemento probatorio en su investigación. A ver, tengo algunas inquietudes, asambleísta. Usted dice, este es un tema, este informe tiene un carácter subjetivo, pero sin embargo, bueno, acaba de decir que está enviándolo a la Asamblea para que ahí sí se haga un análisis objetivo si efectivamente las denuncias que se presentan son o pueden ser probadas, o sea, se está probando el delito. Uno, dos, la Corte Constitucional simplemente revisaría elementos de forma, es decir, no contrastaría la información. Sí, se está acusando de posibles delitos, pero la información que se lo adjunta no tiene que ser revisada, eso es lo que nos está mencionando, no tiene que ser revisada si efectivamente existe o no existe un delito, si las pruebas que se están colocando dentro de ese informe justifican la existencia de un delito, o sea, eso no tendría que revisar la Corte, simplemente decir si cuenta con los votos y si procede y devolver a la Asamblea para que continúe el juicio político. Mire, más allá de que se ha contado con 104 votos de respaldo, hay que señalar lo siguiente, el mismo 129 de la Constitución señala que para proceder a censurar y destituir un presidente no se necesita tener sentencia penal ejecutoriada en firme. ¿Por qué? Porque es a la justicia que le corresponde establecer las sanciones penales y al Poder Legislativo, esto es, nosotros como legisladores, ejercer nuestra facultad de control político y establecer las responsabilidades políticas. Y como le digo, estimada Fanny, existen elementos probatorios que se han recabado. Pero como si 40 denuncias. Si es subjetivo, ¿cómo probamos aquello? Yo le quiero hacer mención y precisamente por ello le digo que sí me queda muchas dudas y me imagino que a muchos ecuatorianos nos quedarán las dudas de si acusamos por un determinado delito, debe ser probado aquello, porque caso contrario, ¿cómo funciona? O sea, el tema político por un lado y el tema de la justicia por otro lado, pero si yo lo acuso a alguien, debo probar aquello. Voy a revisar algo que usted colocó ayer tarde precisamente en las redes sociales y que usted obviamente rechaza. Voy a leerle textualmente lo que dice: una campaña que al parecer está llevando a cabo el asambleísta Ricardo Vanegas, dando a conocer sobre supuestos vínculos, dice, le voy a leer textualmente, dice, los ñaños Fidel, accionista de Canmana, y Pedro Alcíbar, concejal reelecto de Santo Domingo por la RC5, apoyaron la precandidatura de Viviana Velosa a la alcaldía. Y usted le responde, dice: miserable y cobarde, sicario de la verdad, te denunciaré mañana en el CAL. No sé si lo va a hacer. Y judicialmente no se puede seguir permitiendo individuos disfrazados de honorables cuando tienen conciencia de alquiler. A mí me demuestran con pruebas, todo por defender a Guillermo Lasso. Entonces, cuando se hacen estas aseveraciones, estas acusaciones, se está poniendo temas delicadísimos en el tema de la seguridad del Estado, ¿no se tiene que probar si efectivamente hay el delito, asambleísta? Estimada Fanny, voy a empezar por lo segundo y después le voy a contestar el texto que usted leyó. Se ha aprobado con carácter político, porque la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice carácter político, que tiene que ver con carácter subjetivo, y no lo digo yo, usted lo puede consultar con cualquier experto en materia constitucional, y las pruebas que hemos recabado reposan en el informe, porque esto no es que a nosotros nos ocurrió por locos, por perseguir a alguien. Se creó esta comisión cuando la Asamblea Nacional aprobó la creación de la misma, después de los escandalosos audios con elementos que llevarían a que se estableciera una estructura criminal en las empresas públicas. Sobre esto existe las denuncias en el CERCOT, 40 denuncias que el mismo CERCOT presentó por irregularidades en las contrataciones de las empresas públicas, los informes de Contraloría que determinan responsabilidades penales sobre las empresas Floped, sobre las empresas ELET, entre otros.
está el informe del ex secretario nacional anticorrupción Luis Verde Soto sobre la estructura criminal en las empresas públicas. Están las comparecencias. Pero de los entonces no es exgerentes así tan subjetivo, o sea, si hay documentos que objetivamente pueden demostrar la existencia de un delito. Esta información que entregó la Superintendencia de Compañías con carácter de reserva y que esa información está como anexo en el informe y hemos solicitado que esa información la remitan también a la Fiscalía General del Estado y habla sobre los vínculos de la mafia albanesa con este gobierno. Nosotros hacemos una valoración subjetiva y eso yo les pido que entiendan. Y es la justicia en materia ordinaria que hace una valoración con carácter objetivo. Nosotros establecemos responsabilidades políticas, que es la censura y la destitución, y así está plasmado en la Constitución. No es que nosotros lo queremos hacer así, porque a nosotros nos conviene. O sea, la Corte Constitucional no tiene nada que hacer, simplemente como ya hay los votos y todo, decirle continúe asamblea con el juicio político. O sea, no tiene nada que hacer. La Corte Constitucional es clara y recordemos cuando la Corte Constitucional presentaron hace años anteriores una solicitud de juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, precisamente por el tema de delegaciones, tal cual como el presidente de la República, Guillermo Lasso. La Corte no revisa el fondo, la Corte lo que revisa es la forma. El fondo tiene que hacerlo en la Comisión de Fiscalización, es ahí donde se van a presentar tanto Guillermo Lasso sus pruebas de descargo como quien enseñe el interpelante las pruebas de cargo. La Corte, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales establece que la Corte tiene que revisar dos requisitos: que tenga las firmas de respaldo y que el procedimiento que se invoca sea conexo con lo que dice la Constitución. La norma es clara, no hay que perderse. Y la Corte será quien decida si procede o no esa admisibilidad. Si procede, remitirá a la Comisión de Fiscalización y será esta comisión quien haga la valoración de la prueba, porque se abre una fase de sustanciación donde el presidente de la República tiene que comparecer y donde quien interpela también tiene que presentar sus pruebas de descargo. Ahora le voy a contestar lo primero. Asambleísta, vamos a hacer una pausa. Vamos a